En el libro Los derechos humanos como política e idolatría de Michel Ignatieff, argumenta que los derechos humanos se están convirtiendo en la lengua franca del mundo globalizado. Esta obra busca entender este fenómeno, enfocándose en persuadir sobre la utilidad de los derechos humanos. Ignatieff, un historiador y escritor con experiencia académica, sostiene que fenómenos globales como las nuevas relaciones internacionales, los poderes no estatales, el terrorismo y el multiculturalismo exigen una constante revisión de la teoría y la crítica de los derechos humanos. Su trabajo se centra en esta problemática sociopolítica y teórica, destacando cómo los derechos humanos han pasado de ser un tema secundario a centrarse en sus obras más recientes, evolucionando de la crítica al elogio. Hablemos del origen histórico de los derechos humanos. Esto surge tras la Segunda Guerra Mundial en 1945. Se da como respuesta a los crímenes que estaban sucediendo en ese entonces, como el Holocausto y los regímenes totalitaristas. Esto se da para evitar que sigan vulnerando nuestros derechos. La Declaración de los Derechos Humanos Universales se da en 1948. Este es el primer documento que protege nuestros derechos, no nos impone religión ni ideología y trata de ampliar un solo idioma. Otros documentos claves que surgieron en ese entonces fue la Carta de las Naciones Unidas en 1945, la Convención sobre el Genocidio en 1948, la Convención de Ginebra en 1949 y el Estatus de Refugio en 1951. Según Ignatieff, este documento representa la revolución jurídica internacional, protege a los individuos del poder estatal y da fuerza moral a los ciudadanos que estaban oprimidos en ese entonces. Hoy quiero hablar brevemente sobre el nacionalismo y la autodeterminación, según el autor Michel Ignatieff, en su libro Los derechos humanos como política e idolatría. Michel explica que la autodeterminación colectiva es el derecho de los pueblos a decidir su destino político. Puede ser una forma de proteger comunidades oprimidas, pero también puede dar lugar a nacionalismos excluyentes que terminan oprimiendo a otros. Esto se debe a grupos como los kurdos o los kosovares que reclaman independencia en nombre de los derechos humanos. Sin embargo, cuando logran un Estado, a veces reprimen las mismas prácticas contra otras minorías. Por eso, Michel insiste en distinguir la autodeterminación del nacionalismo. En el primero porque busca proteger los derechos individuales y el segundo porque puede justificar abusos en nombre de intereses nacionales. Además, recuerda que la democracia no basta si no se respetan los derechos humanos. Una mayoría no debe tener derecho a oprimir a una minoría. Michel propone evaluar cada caso con cuidado. A veces no es necesario crear un nuevo Estado, sino buscar soluciones como la autonomía, la descentralización. Y en resumen, la autodeterminación es válida si defiende personas, no si justifica la opresión. El nacionalismo, si no se controla, puede ser un riesgo para... Agregando lo ya mencionado mi compañero, yo les hablaré sobre los derechos como política. En esta primera parte del libro, Los derechos humanos como política e idolatría, Michel Ignatieff plantea como defensa clara y pragmática de los derechos humanos. Para él, estos no son ideas abstractas o idealismos vacíos, sino herramientas concretas para reducir la crueldad en el mundo y proteger lo que él llama la agencia humana, es decir, la capacidad de cada individuo para actuar libremente, tomar decisiones y vivir sin opresión. El autor reconoce que los derechos humanos tienen una inspiración occidental, surgida principalmente tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, sostiene que esta inspiración no los hace exclusivamente occidentales, muy por lo contrario, han sido adoptados globalmente por países y culturas diversas, convirtiéndose en el lenguaje moral compartido de la era contemporánea. Documentos como la Declaración Universal de 1948, la Convención sobre el Genocidio o la Convención sobre Refugiados
son parte de una revolución jurídica que buscó reorganizar el orden normativo internacional. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Adrián Gabriel González y se preguntarán ¿qué son las intervenciones humanitarias? Bueno, las intervenciones humanitarias son acciones, muchas veces militares, llevadas a cabo por un país o grupo de países con el objetivo de detener violaciones sistemáticas de derechos humanos en otro estado. Se hacen en nombre de la humanidad, pero su legitimidad es muy debatida. Un claro ejemplo tenemos de Kosovo en 1999. Se preguntarán, ¿qué pasó? Bueno, ese año el régimen serbio, liderado por Slobodan, fue acusado de cometer limpieza étnica contra los albano-kosovares. Ajá, y se preguntarán quién intervino. Bueno, ahí intervino la OTAN. Bombardeó Serbia sin aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Los resultados fueron muy grandes, se detuvieron las masacres, pero el ataque fue polémico por no tener autorización internacional y por los daños colaterales. Y la reflexión que nos da todo esto es para Ignafiet, es un ejemplo de intervención necesario, pero también plantea la pregunta, ¿se premió a un grupo también que usó el terrorismo? ¿Qué significa la idolatría para Ignatieff? Ignatieff utiliza el término idolatría para describir una actitud en la que los derechos humanos se conviertan en un objeto de veneración incuestionable, es decir, cuando los trabajadores con una verdad moral absoluta y universal, sin espacio para el debate o el contexto y la crítica. Los 4 puntos de clave de esta crítica de Ignatieff: los derechos humanos no se deben convertir en una religión laica. Según Ignatieff, cuando los derechos humanos se presentan como una verdad incuestionable, corremos el riesgo de traumatizarnos su discurso y imponerlo de forma autoritaria, perdiendo su fuerza política, su capacidad de adaptación y distintas realidades culturales. Segundo punto, el cuidado de moralismo excesivo. Él advierte que al convertir los derechos humanos en una creencia sagrada, puede llevar a una actitud de creencia superior moral frente a otras culturas o formas de pensar, lo que puede alimentar el imperialismo moral. Tercer punto, los derechos como política no como cedo. Para Ignatieff, los derechos humanos deben ser defendidos con un enfoque pragmático y político, como las herramientas para proteger a las personas de los abusivos del poder, más como un conjunto de dogmas incuestionables. Cuarto punto, la autocrítica del discurso occidental. Señala que muchas veces el lenguaje de los derechos humanos es usado por Occidente para su forma de imponer sus valores, sin respetar la diversidad cultural ni los procesos históricos de las sociedades. En resumen, Ignatieff no está contra los derechos humanos, sino se llama a usuarios con humildad, realismo político, evitando tratarlos como una fe ciega o una religión celular. Ya, propone que los derechos humanos sean vistos como una política imperfecta, pero necesaria, sujeto a revisión, debate y adaptación como un lado ideológico absoluto. En conclusión, el libro de Ignatieff ofrece una perspectiva valiosa y matizada sobre los seres humanos y destaca su importancia y complejidad, su enfoque en la fundamentación pragmática en la agencia humana, así como su crítica a la idolatría, son particularmente relevantes en el contexto actual. Al ver los derechos humanos como un lenguaje que mide con conflictos y fomenta el diálogo,
Ignatieff destaca la importancia en la flexibilidad, en la implementación de los derechos humanos, lo que puede ayudar a alcanzar una verdadera universalización que respete y conozca las particularidades culturales en un mundo conectado. Muchísimas gracias.